a todos, no sé si se me escucha bien. Muy buenas tardes a todos. En primer lugar, mis disculpas por estos problemas técnicos que hemos tenido de conexión. Esperemos que a partir de ahora no haya ningún problema. Y bueno, pues damos la bienvenida a los asistentes a esta webinar organizada por la Escuela de Práctica Jurídica de la Universidad Complutense sobre moratorias hipotecarias y que se organiza con ocasión de la presentación del curso de alta especialización, diseño, asesoramiento y contratación de crédito inmobiliario que organizamos también en la Escuela de Práctica Jurídica de la Universidad Complutense junto con el Colegio de Registradores de la Propiedad Mercantiles de España y también con la colaboración de abogados KPMG. Bien, en primer lugar, os voy a presentar a los ponentes que nos acompañarán hoy, que van a ser precisamente profesores de este curso que ahora se presenta. En primer lugar, nos acompaña Segismundo Álvarez Rollo Villanova, que es notario y patrono de la Fundación Hay Derecho. Nos acompaña doña Rocío Perteguer, registradora de la propiedad y directora de Medio Ambiente, Usuarios y Consumidores en el Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España. Y don Alfonso González Espejo, abogado del Estado en excedencia y abogado en KPMG, socio de regulación y cumplimiento dentro del área legal de KPMG Abogados. Bien, en primer lugar, y antes de comenzar, sí que queríamos hacer una breve referencia al interés del curso que se presenta. Es un curso de alta especialización, insisto, de asesoramiento y contratación de crédito inmobiliario. Por favor, si hay algunas interferencias, si alguien puede cerrar los micrófonos mientras estoy hablando de los panelistas, por favor. Segismundo, ¿puedes cortar? Perfecto, para que no haya ningún tipo de interferencia. Bien, muchas gracias. Bien, en primer lugar, ¿por qué organiza la Escuela de Práctica Jurídica este curso de alta especialización, diseño, asesoramiento y contratación de crédito inmobiliario? Bien, pues todos sabemos que a raíz de la crisis financiera del año 2008 y el cataclismo económico que ello supuso, la Ley de Contratos de Crédito Inmobiliario, que es de aplicación, la transposición de nuestra Directiva de Crédito Inmobiliario, la Directiva Europea de Crédito Inmobiliario, ordenó en el artículo 32 bis de la necesidad de que los empleados de entidades financieras pues contaran con una determinada formación para poder comercializar contratos de crédito inmobiliario. Pues bien, la Universidad Complutense se ha puesto en marcha para ofrecer este curso que no solamente viene a cumplir con las exigencias que establece la Orden 2899/2011, 28 de octubre, de transparencia y protección de clientes de servicios bancarios, sino que vamos más allá. Nuestro objetivo, y creemos que es muy importante, todos los problemas que ha habido de abusos en la contratación bancaria, muchos han venido por déficits de formación en los empleados y es necesario dotar que esta transparencia que exige la ley también venga acompañada porque los profesionales que comercializan este tipo de productos tengan una formación adecuada. La Universidad Complutense y este curso que ofrecemos no solamente cubre los mínimos programáticos que establece la Orden y la Ley de Contratos de Crédito Inmobiliario, sino que damos un valor añadido, una mayor formación en base de teoría general del contrato, entrando incluso también en materias relacionadas con la innovación tecnológica, fintech y todo lo que es el crowdfunding inmobiliario. El objetivo no es otro precisamente que el crear profesionales preparados para que puedan, y todo esto favorezca un mercado transparente en la contratación de crédito inmobiliario. Así que espero que sea de vuestro interés este curso y buena prueba de cuál va a ser la metodología y de los temas que vamos a tratar y cómo los vamos a tratar, pues es esta webinar que hemos organizado sobre una materia que ahora mismo está pues de máxima actualidad a raíz de la crisis que ha generado la pandemia por COVID-19 y todas las situaciones, la falta de liquidez que ha generado esta pandemia, pues ha provocado cambios regulatorios que ha tenido que aprobar el Gobierno vía decreto ley y luego desarrollados por distintas regulaciones para dotar de liquidez a los operadores económicos y una de
los mecanismos que se han utilizado ha sido precisamente este de las moratorias hipotecarias para evitar, bueno, que se produjeran impagos en los préstamos hipotecarios en una situación grave como la que estamos viviendo. Bueno, el tema de las moratorias hipotecarias ha generado indudables problemas. Ha sido regulado por 2 decretos leyes, el primero 8/2020 y luego posteriormente el de 11/2020, que ha generado como consecuencia de las dudas que generó el primero. Y bueno, son muchos los problemas técnicos que esto genera y por eso hemos considerado que era un tema adecuado para hacer esta webinar y contamos con los profesionales que ya he presentado, que son expertos en esta materia. Pues vamos a empezar ya y vamos a empezar, pues como es lógico, hablando en primer lugar en qué consisten estas moratorias legales, moratorias sectoriales y moratorias voluntarias, estos distintos tipos de moratorias existentes y cuál es el ámbito, en primer lugar, de aplicación de la primera de los tipos de la moratoria legal, a qué tipos de préstamos se ha aplicado esta moratoria. ¿Cuándo puede un avalista aplicar esta moratoria? Segismundo, ¿nos puedes aclarar sobre esta cuestión? Sí, buenas tardes a todos y muchas gracias, Matilde. Y disculpen porque tengo un problema técnico y creo que no aparezco en la cámara, ¿no? Si no me equivoco todavía. Entonces, bueno, no se pierde gran cosa, pero perdiendo mi imagen, pero bueno, intentaré al menos ser claro en la explicación, ¿no? Realmente hay 3 tipos de moratorias, ¿no? Ahora mismo, porque está la moratoria legal, que es la primera, ¿no? La de los Reales Decretos 8 y 11/2020, la moratoria sectorial, que es una moratoria voluntaria, pero que se realiza con un acuerdo sectorial y tiene una regulación especial, y las moratorias voluntarias, que son las novaciones que pueden dar los bancos, ¿no? En relación con la moratoria legal, que es la primera, inicialmente el Real Decreto 8 y préstamos hipotecarios para inmuebles afectos a la actividad económica de empresarios, y se amplió también a viviendas secundarias en el caso en que se hubiera suspendido la renta como consecuencia de la aplicación del Real Decreto Ley 11/2020, aunque es un supuesto realmente marginal, y además se amplió a los préstamos sin garantía hipotecaria, o sea, a los préstamos personales. O sea, que realmente lo que inicialmente solo se aplicaba a los préstamos para adquisición de vivienda habitual se ha ido ampliando a los empresarios y también a los préstamos personales, con lo cual afecta a todos estos préstamos, y en el Real Decreto 19/2020 se aclaró, porque había dudas, que también se aplicaba a los leasings para adquisición de bienes muebles, ¿no? O sea que se ha ampliado bastante el ámbito objetivo. Realmente yo creo que hay un fallo, porque en relación con el primer supuesto, que es la adquisición, o sea, los préstamos sobre la vivienda habitual, realmente el Real Decreto habla de adquisición para la adquisición de vivienda habitual. Lo cual es absurdo, porque en la exposición de motivos dice que se trata de proteger la vivienda habitual. Entonces resulta que si tú te diste un préstamo para otra finalidad y hipotecaste tu vivienda habitual, ese préstamo no puede ser objeto de moratoria, mientras que los préstamos normales, que no son para adquisición de la vivienda, los préstamos ordinarios sí pueden ser objeto de moratoria. Yo creo que esto debe ser objeto de una interpretación finalista de la ley, teniendo en cuenta la finalidad expresada en la propia ley, y por tanto también los préstamos hipotecarios sobre vivienda habitual, aunque no hayan sido contraídos para su adquisición, deben entenderse incluidos dentro del ámbito de la ley. Mati, no te oigo. Perdón. La moratoria. Sí. En la moratoria sectorial, ¿en qué consiste? Y desde luego, si es un acuerdo con el banco, ¿por qué se regula? ¿Por qué tiene una regulación en el Real Decreto Ley 19/2020? Sí, la verdad es que la moratoria sectorial es una cosa bastante extraña, ¿no? Porque es
un acuerdo sectorial, es decir, que son los bancos, o más bien varias asociaciones de bancos, los que crean un acuerdo marco dentro para realizar una serie de moratorias ajustándose a unos criterios que están fijados ya por ese acuerdo marco y son bastante estrechos, ¿no? Y se trata de una fórmula distinta que fue aprobada por la Asociación Bancaria Europea y que trata de amparar los préstamos que no están cubiertos por la moratoria legal, básicamente, y también los que están cubiertos, pero que la moratoria es insuficiente. O sea, la moratoria legal se aplica a ese tipo de préstamos que he explicado antes, o sea, a muchos préstamos de las personas físicas, tanto los de la vivienda habitual como los contraídos sobre la vivienda para actividades económicas, como los préstamos personales, pero para su aplicación son necesarios además unos requisitos subjetivos, es decir, de vulnerabilidad. Hay una serie de requisitos muy exigentes, que después podemos entrar en ellos, de que se tiene que tener un determinado nivel de renta, que la pandemia tiene que haber provocado un aumento del esfuerzo de pago de la hipoteca respecto de los ingresos, que tienen que darse unas circunstancias también de que el préstamo o las cuotas representen más del 35% de los ingresos netos y además un nivel de renta que no puede ser superior a 3 veces el IPREM. Con lo cual, prácticamente todas las personas con ingresos medios quedan fuera del ámbito de la moratoria legal. Y sin embargo, esas personas con ingresos no muy bajos pueden tener una situación de dificultad importante, ¿no? Entonces, se crea este sistema de acuerdos en principio voluntarios, pero que abarcan a muchas más personas, no solo a las que están en la situación de vulnerabilidad. ¿Y por qué se regula? Pues se regula porque se considera que el legislador considera que tiene que facilitar ese tipo de moratorias y entonces establece una serie de reglas para facilitar la formalización de estas moratorias, ¿no? Se simplifica la información, como vamos a ver después, que hay que dar, se permite un otorgamiento unilateral por el banco, se establecen normas para armonizar las dos moratorias y al mismo tiempo se limita esa moratoria sectorial, aunque ya estaba en principio limitada por el propio acuerdo, pero la ley dice que estos beneficios que da el legislador para estas moratorias voluntarias o sectoriales, dice que en ningún caso las moratorias podrán incluir nuevas comisiones ni modificar los intereses, entiendo yo que modificar al alza, a la baja siempre pueden voluntariamente, ni exigir más garantías, ni implicar nuevos vinculaciones con el banco, es decir, que no les vendan con ocasión de la moratoria o de la innovación que se va a hacer nuevos productos ni se incrementen los gastos, ¿no? O sea, se mete el legislador por un lado para facilitarlas y por otro lado también para controlarlas un poco. Muy bien, muchísimas gracias. Pero hay una cosa que es importante y es que, claro, para estas moratorias legales para personas en especial situación de vulnerabilidad, claro, está claro que estas moratorias no van a poder cumplir los requisitos de solvencia que establece precisamente la Ley de Contratación de Crédito Inmobiliario, ¿es así? Y que en muchas ocasiones pues tampoco se van a... el ámbito de aplicación es tan reducido que las conversiones sectoriales va a ser, entiendo, bastante frecuente. Y precisamente ha habido una respuesta de la Secretaría General del Tesoro en relación con una consulta que ha hecho a SNEF sobre la conversión en sectoriales de las moratorias legales. Es así, ¿verdad? Alfonso, ¿nos cuentas un poco sobre tu opinión sobre esta respuesta y en qué ha consistido esta respuesta de la Secretaría General del Tesoro sobre esta conversión de las moratorias legales en sectoriales? Sí, bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias a la escuela, Matilde, por la organización y a todos los ponentes y sobre todo a todos los asistentes que están escuchándonos hoy a esta hora y pues estamos aquí tratando de profundizar en lo que son elementos singulares de la normativa, ¿no? En efecto, me preguntas qué opinión no me merece la respuesta del Tesoro, ¿no? Yo lo primero que quiero destacar es que debemos felicitarnos de que el Tesoro pues haya respondido a esta consulta
de una forma tan rápida y con tanta claridad, ¿no? Porque mi experiencia, con motivo de la implementación de las leyes en el ámbito del sector financiero, bancario, que es donde fundamentalmente desarrollamos nuestra actividad, pues, y en concreto, ¿no? Puedo dar el ejemplo de la LCCI, de la Ley de Crédito Inmobiliario, pues no hemos tenido una experiencia tan positiva, ¿no? Y se plantearon determinadas cuestiones al Banco de España y al Tesoro, y lo cierto es que el Banco de España se ha posicionado en el sentido de que él no es el regulador, sino el supervisor, y estas cuestiones las tenemos conocido sin que hayamos tenido, pues, en muchas ocasiones pronunciamiento. Por tanto, desde el juicio de oportunidad me parece positivo que el Tesoro se pronuncie. Ya en lo que es la parte sustantiva, ¿no? Lo cierto es que es un tema que luego también voy a tratar, ¿no? Que es el tema de las moratorias legales, en donde no se reúnen todos los requisitos que exige la norma, ¿no? Decía antes Segismundo, ¿no? Que la moratoria legal pues exigía la acreditación de la situación de vulnerabilidad económica del deudor, y eso pues iba acompañado de un volumen de documentación, de una complejidad de aportación relevante, ¿no? Y de alguna manera, pues lo que nos estamos encontrando, y se encuentran las entidades, prestamistas profesionales y entidades que están en el ámbito del préstamo personal o hipotecario, es la dificultad de reunir de una forma correcta toda la documentación. Y eso, al final, en el ámbito de ASNEF se planteó una consulta que básicamente, pues lo que planteaba ASNEF era en relación con los préstamos que se habían dado por parte de sus asociados en el marco de lo que se conoce como moratoria legal, es decir, la que se da al amparo de los artículos 8 de los Reales Decretos 8 y 11 2020, pues si no habiendo reunido los requisitos y habiendo transcurrido el plazo, pues ¿qué podía hacer, no? Entonces planteaba si cabía la posibilidad de convertirlos en moratorias sectoriales del acuerdo sectorial que tenía en su día publicado y acordado ASNEF, y remitió al Banco de España con las entidades adheridas si esa moratoria sectorial pues reunía las mismas condiciones financieras y económicas que la legal que se pretendía convertir, ¿no? Y si cabía también esa conversión en el caso de que la moratoria tuviera unas condiciones distintas, ¿no? Hay que tener en cuenta que nosotros, cuando abordamos el tema de las moratorias, tenemos que tener en cuenta que hay, como antes decía Segismundo, dos grupos, ¿no? El de las moratorias legales, que regulan los Reales Decretos 8 y 11, y el de las moratorias convencionales, que se pactan al amparo de acuerdos convencionales que luego han tenido un reflejo legal en el Real Decreto Ley 19/2020. Además, no solamente hay estos Reales Decretos, luego está el 15, el 13, en fin, una serie de normas que de forma sobrevenida y sucesiva han ido, pues, a modo de parches ir cubriendo toda esta normativa. El elemento común denominador de todo este cuerpo normativo es que nos encontramos ante legislación extraordinaria, legislación excepcional que hace frente a una situación excepcional. Por tanto, el elemento común que vemos en la exposición de motivos de las moratorias y de los acuerdos sectoriales que aprueban las entidades es favorecer el alcance subjetivo de los acuerdos de aplazamiento de deuda lo más que se pueda. Es decir, cuanto mayor y más grande sea el colectivo beneficiario, pues menor será el impacto económico generado por la pandemia. Y este es el elemento de política legislativa que subyace en las exposiciones de motivos y en los antecedentes de los acuerdos sectoriales, y es lo que invoca en respuesta que da el Tesoro. Es decir, mire, estamos ante un problema prácticamente de orden público económico, tenemos que hacer una interpretación extensiva para ampliar el ámbito subjetivo de beneficiarios de la pandemia. Y luego utiliza un argumento de carácter legal, no de política legislativa, que es, bueno, ¿y esto cómo lo justificamos, no? Y ahí lo que enlaza es con un argumento de naturaleza jurídica, invoca el principio pro debitoris y luego cita el principio, otros principios, ¿no? El favor debitoris, el indubio pro actione, el indubio pro reo favor libertatis, y, bueno, yo me atrevo a decir que al final podemos decir que el Tesoro ha proclamado el principio favor moratoria. Esto quiere decir que en el ejercicio de un análisis interpretativo de las moratorias tenemos que inclinarnos porque lo que se tiene que es permitir la concesión de la moratoria. Eso es lo que subyace en la consulta del Tesoro. Luego ya
hay un elemento importante y es que el Tesoro considera que cuando el cliente ha prestado su consentimiento, es decir, ha manifestado su voluntad a una moratoria legal, pues le dice, ¿qué más da si las condiciones son las mismas? Que sea, dice, legal, moratoria convencional o la sectorial o incluso una moratoria de una innovación de 1255 del Código Civil, ¿no? Y además aclara otra cosa, porque la consulta de ASNEF con cautela y prudencia, pues decía, con el consentimiento expreso o tácito, ¿no? Esta conversión. Y el Tesoro va más allá, porque aclara que no hace falta recabar el consentimiento expreso ni tácito. Esto es un tema que es relevante, es decir, directamente hay un automatismo en esa conversión, ¿no? También hay que tener en cuenta otro caso, ¿no? Y es que no dándose la igualdad de condiciones económicas y financieras, pues el Tesoro concluye que no cabe aplicar el principio a favor de debitoris para suplir la voluntad del deudor y, por tanto, en ese caso sí que dice que habrá que solicitar un nuevo consentimiento, dice expreso o tácito, ¿no? Y, bueno, esto es un poco mi pequeño análisis de la consulta del Tesoro y su respuesta, que resumo, creo que es positiva, creo que es clara y que consagra lo que podemos llamar el principio favor moratoria. Muchísimas gracias, Alfonso. Segismundo, creo que querías decir algo al respecto de lo que estaba comentando Alfonso ahora. ¿Puedes poner, por favor, el micrófono, que no te oigo? Perdón, ahora además creo que tengo imagen también, ¿no? He conseguido milagrosamente saber qué es lo que no funciona de mi ordenador. Bueno, no, en relación con esta respuesta que me la ha dado Alfonso, porque yo la desconocía, yo es que creo realmente que la pregunta es demasiado, es decir, que ni siquiera, o sea, la respuesta es buena, pero yo creo que la pregunta no era buena. Es decir, yo creo que el Real Decreto dice, a ver, tú tienes que cumplir una serie de requisitos y preséntame esta documentación, que por cierto, la regulación de la documentación que hay que presentar es bastante deficiente, porque hace presentar cosas que realmente no son necesarias para acreditar los requisitos de vulnerabilidad, ¿no? Con lo cual ya había cosas que yo creo que directamente se podría prescindir en virtud de ese principio de favor moratoria y favor debitoris del que habla Alfonso, ¿no? Entonces, y después dice, bueno, y si no tienes estos documentos que pedimos, algunos de los cuales, por cierto, son inútiles, puedes hacer una declaración responsable, ¿no? Porque esto, lógicamente, era muy importante la agilización, ¿no? Entonces, yo creo que eso es una cuestión que resuelve bien el legislador porque para no paralizar todo esto, porque entonces se pierde el objetivo, que era que la gente no entrara en mora, ¿no? Y entonces dice, y si no se lo puedes, hacer una declaración responsables y aporta los documentos en el plazo de un mes. Si no se aportan los documentos en el plazo de un mes, yo no creo que estés fuera directamente de la moratoria. O sea, el banco podrá reclamarlos y si no los aporta, pues podrá, en su caso, pues hacer lo que permite el Real Decreto, que es pedir la indemnización de daños y perjuicios por haber aplicado una moratoria sin tener derecho a ella. Pero yo creo que el simple hecho de no haber aportado los documentos en el plazo de un mes no obliga al banco a cambiar el sistema de moratoria. Es decir, se puede presumir en principio que cumplía esos requisitos, salvo que el banco decida reclamarlos y no se le acredite. Y en ese caso podrás reclamar esos daños, ¿no? Pero quiero decir que me parece que son excesivamente escrupulosos. O sea, que no creo que la moratoria decaiga necesariamente, no lo dice la ley desde luego, por el hecho de no presentar esa documentación en el plazo del mes. Vamos, es una opinión. Muchas gracias. ¿Cabe micrófonos cuando no hablamos? Perdón. ¿Cabe la reversión de las moratorias legales en las que no se cumplen los requisitos, Alfonso? Bueno, precisamente yo creo que, y no estamos coordinados, Segismundo me está poniendo en capote, ¿no? Ahí estaba tirándome, me está poniendo el toro en suerte, ¿no? Como se dice, ¿no? Efectivamente, bueno, esto es un debate interesante, porque además responde a una realidad material, ¿no? O sea, no es un tema doctrinal, no estamos hablando de, pues, de algo que no se esté dando en la realidad. La realidad es que la complejidad documental a la que nos ha llevado la normativa, pues nos estemos encontrando, como antes decía, con supuestos
hasta el punto de que ASNEF ha tenido que plantear una consulta al Tesoro, ¿no? Y como decía Segismundo, pues la consulta pues partía de un planteamiento quizá que erróneo, pero un planteamiento también, es decir, de prudencia, ¿no? Y el Tesoro, y aquí sí que voy a abrir un pequeño debate, pues sí que es una parte de la contestación que en principio no tenía que ver con esto, pero que incide en este tema de la conversión, ¿no? Vamos por partes. La pregunta es, ¿la reversión de las moratorias legales en que no se cumplen los requisitos aplica ope legis o se puede producir una reversión? Pues aquí tenemos que partir de una idea, ¿no? Que también apuntaba muy bien Segismundo, ¿no? Que el Real Decreto Ley 8, modificado por el 11, establece un mecanismo ex lege y lo hace en el marco, podríamos decir, casi de fuerza mayor de una situación por una legislación extraordinaria que impacta modificando los efectos de un contrato privado hasta el punto de que nos podamos poner en duda que sea una auténtica innovación en los términos que nosotros hemos estudiado, los que somos opositores y los que no, el artículo del Código Civil de lo que es una innovación contractual, ¿no? De hecho, esto no se activa por un acuerdo de partes, sino lo que se pone en funcionamiento en los sistemas operativos de un banco. La moratoria es la mera solitud del deudor que determina de forma automática ope legis la suspensión por 3 meses de su obligación de pago, ¿no? Sin que el acreedor pueda oponer excepción alguna. Es decir, el acreedor aplica ope legis la norma. Pero además esto se cierra el círculo con dos ideas. En las moratorias legales no hay acuerdo, no hay contrato, no se firma nada. Por tanto, ¿puede el banco revertir la aplicación de una ley por su propia voluntad? ¿O es que no es lo mismo que las sectoriales? Luego veremos que sí hay un acuerdo. Pero además, como también decía antes Segismundo, lo único que establece son mecanismos de control mediante el establecimiento de la exigencia de responsabilidad civil a posteriori, bien por abuso de derecho o por fraude de ley. Eso es en donde queda, ¿no? Además, se le da la posibilidad de otorgamiento unilateral de la escritura. Es decir, el deudor es que aquí no comparece, el deudor lo único que hace es que lo solicita y el banco comparece en el notario y procede a la aplicación, a formalización notarial con los principios de titulización pública y oponibilidad frente a terceros. Y en definitiva, se le exime de los requisitos de la Ley 5/2019 y únicamente se le impone al notario la obligación de comunicarle a un señor, si lo pide, evidentemente en principio de principio rogado, una copia simple de forma gratuita. Entonces, todo esto nos lleva a la consideración de que en principio las moratorias legales que no reúnen los requisitos, pues lo que tiene que hacer es aplicarse. Yo, si fuera una entidad, pues buscar la documentación pues lo máximo que se puede, pero aquí me van a permitir que vuelva a hablar de la consulta del Tesoro, porque la única cosa en donde en la consulta del Tesoro creo que quebraría en esta interpretación es que en uno de los apartados dice: todo esto, pues la conversión está automática y tal, que estamos todos de acuerdo y nos felicitamos. Dice, la interpretación contraria pondría al cliente en una situación perjudicial y desventajosa, puesto que el cliente, se supone que el de la moratoria legal, que no reúne los requisitos, se vería abocado a abonar de forma inmediata las cantidades. Es decir, parece que el Tesoro entiende que ha habido una aplicación provisional de la moratoria legal y que si no reúne los requisitos tiene que devolver el dinero, ¿no? Esto es un tema que realmente está aquí en la consulta, es un párrafo pequeño de la consulta, que entiendo que no era necesario porque todos los principios, el principio favor moratoria, que no dice el Tesoro, pero que vamos, que hemos consagrado, creemos que era suficiente y de hecho esta devolución, lo que viene a decir el Tesoro es que hay una aplicación provisional de la moratoria. Eso no lo dice la norma. De hecho, la norma lo que prevé es que se aplique y que si no cumple le pida la indemnización, pero no hay una sanción como tal de reversión. Es un tema apasionante en cualquier caso y ahí lo dejo. Muchísimas gracias. Por supuesto que es un tema apasionante. Ahora va a haber una pregunta para Rocío, porque esto, Rocío, ¿estás ahí? Porque esto de las moratorias, las moratorias legales, sectoriales, voluntarias y especiales, ¿qué especialidades existen en materia de transparencia
en relación con la establecida en la Ley de Contratos de Crédito Inmobiliario. Precisamente ha hecho mención Alfonso a una cuestión relativa a esto. Sí. Bueno, cabría destacar principalmente dentro de los, se establecen diferentes requisitos de transparencia según los distintos tipos de moratorias. Podemos distinguir principalmente 6 tipos de moratorias: la legal, la sectorial, la libre a persona física vulnerable, la libre a persona física no vulnerable, la empresarial al sector turístico, la empresarial al sector del transporte y la empresarial a autónomos y empresas avalados por el ICO. Dentro de estas, evidentemente, los requisitos de transparencia son diferentes, puesto que en algunos casos estamos ante personas físicas y consumidores, y en otros casos estamos ante determinados empresarios que no lo serían, y en algunos supuestos no son de aplicación. No obstante, la ley, en esta aplicación excepcional de la misma, estableció determinadas excepciones concretas. Así, para las legales, directamente, posteriormente, en el Real Decreto de 26 de mayo de 2020, en el 19, en la disposición transitoria primera, estableció para los marcos sectorial determinados requisitos de transparencia. Y para las legales quedan excluidas del ámbito de aplicación de la Ley de Contratos de Crédito Inmobiliario en cuanto a los requisitos de la misma. Sin embargo, se establecen tanto para las sectoriales como para las restantes la necesidad del depósito de los modelos de los contratos en el registro de condiciones generales de la contratación. Se suprimen, salvo para las convencionales en que sea de aplicación la Ley de Contratos de Crédito Inmobiliario en completo, los requisitos del acta previa, y se establece una flexibilización en cuanto a las obligaciones de una reducción, digamos, de trámites en cuanto a la aportación de la información, recogiendo un poco el sistema anterior en cuanto a la entrega de la FEIN y, en este caso, para la información respecto del deudor de las consecuencias. Así, tenemos por otro lado el tema de las notificaciones que se pueden realizar también respecto de la nota de despacho y de la nota simple en aquellos casos en los que sí es de aplicación la Ley de Contratos de Inmobiliario respecto de la misma. Hay que tener en cuenta que para las moratorias, en cuanto a los requisitos de formalización de las moratorias hipotecarias en las legales que hemos visto, en este caso hay 4 requisitos imperativos que deben de constar en la escritura pública: la suspensión de pago de cualquier cantidad durante el periodo de 3 meses, el no devengo durante ese periodo ni de intereses ordinarios ni de intereses moratorios, y la no aplicación ni el cómputo durante ese periodo de la cláusula de vencimiento anticipado por impago, y la necesidad de respeto de esta moratoria legal cuando simultáneamente se pacte una moratoria convencional. Además, la entidad acreedora debe de comprobar que el deudor cumple con los requisitos de vulnerabilidad. Esto es lo que decíamos un poco antes. Esto queda al arbitrio también de la entidad prestamista en este caso, puesto que es en el sentido que veníamos comentando. Por otro lado, en estas hemos visto que en estas moratorias legales no es necesario el depósito previo de los modelos en el registro de condiciones generales de la contratación, a diferencia de lo que ocurre con las restantes. En relación a las demás, hay que tener en cuenta, nosotros se han procedido a los depósitos de modelos de innovaciones, en este caso de aproximadamente 300 modelos en el registro de condiciones generales de la contratación tras el inicio de las moratorias, y podemos señalar que para aquellas que están dentro de los acuerdos marcos sectoriales, la escritura debe contener los siguientes requisitos: el concreto acuerdo sectorial a que se acoja, que se ha entregado la información simplificada, la firma del acuerdo privado de moratoria convencional con su fecha y sistema, lo que se puede comprobar del documento incorporado que dice la ley, y la indicación de que el deudor no ha manifestado su intención de acudir a la notaría. En los casos en que la formalización unilateral por parte del acreedor es posible, es decir, en aquellos casos que solo se pacta el aplazamiento de pago de las cuotas o del principal con ampliación del plazo de vencimiento, y que se incorporen los documentos a que se refiere el artículo 8.3 del Real Decreto. En este caso se refiere a todos aquellos documentos que el notario debe protocolizar junto al acuerdo suscrito: prórrogas de seguro de protección, información simplificada, justificante de recepción, declaración responsable, etcétera.
Principalmente es y luego tenemos las moratorias libres para las personas físicas vulnerables y no vulnerables y las previstas para el resto de sectores, turístico, transporte, autónomos y empresas, que en relación con la formalización cabe distinguir que hay moratorias hipotecarias y no hipotecarias. En relación a las moratorias no hipotecarias, los requisitos de formalización, desde luego, son los mismos que se venían estableciendo con anterioridad en este caso, y además, como ha reiterado la propia resolución de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública de 12 de mayo de 2020, mediante la remisión telemática del documento privado con firma electrónica y para realizar dichas moratorias. En este caso se continúa en este sentido y se pueden hacer llegar las moratorias en materia de garantías mobiliarias. En cuanto a la formalización que veníamos hablando. Muy bien, muchísimas gracias. Sí que continúo contigo, Rocío, en el tema de la formalización, porque realmente, ¿cómo se están formalizando cómo se formalizan estas moratorias? ¿Qué pasa si no se formalizan? ¿Esto puede perjudicar al deudor, al banco? ¿Qué cuesta esta operación? ¿Y quién paga esto? Sí, bueno, es importante en cuanto a qué sucede si no se formalizan. Pues es un mero trato, un mero pacto. O sea, aquí es una inexistencia realmente interpartes ni frente a terceros. ¿Si puede perjudicar al deudor? Sí, hay que tener en cuenta que las novaciones, o sea, la novación es constitutiva mediante la inscripción en el registro de la propiedad, exactamente igual que la hipoteca, así como cualquier operación relativa a la misma. Entonces, esto tiene efectos porque en relación a terceros solamente pueden tener conocimiento de esa modificación de esa hipoteca mediante la publicidad que da en ese caso el registro de la propiedad. Puede tener efectos, vamos a pensar en ofertas de subrogación activas de bancos posteriores. Si una persona quiere cambiar su hipoteca de entidad financiera, la entidad financiera realmente habitualmente hace las ofertas, principalmente mejora la oferta respecto de la hipoteca inscrita. Cuando con el paso del tiempo hay que tener en cuenta que estamos ante una regulación que es excepcional, que es en una situación de crisis económica, sanitaria, social, que no sabemos lo que va a durar y que se establecen unas moratorias de entre 6 y 12 meses y que además pueden ser objeto de prórroga posteriormente, quizá mediante nuevas modificaciones, puesto que estamos ante una modificación que se hace a base de modificaciones legislativas posteriores. En este caso, en lo que estábamos comentando, habitualmente cuando se hace una modificación o un cambio de banco, en numerosas ocasiones la oferta se realiza sobre lo que está inscrito. Hay que tener en cuenta que estamos, desgraciadamente, ante una situación en la que se han producido 50.000 fallecimientos que pueden ser posteriores de titulares de estas novaciones. Con lo cual, dejar los contratos interpartes como meros tratos o meros pactos, desde luego tiene muchos riesgos para la persona, en este caso del deudor, como estamos diciendo, así como en la ejecución hipotecaria del vencimiento anticipado. Hay que tener en cuenta que una de las, si no figura, desde luego, la novación en el registro, en los aplazamientos, se puede tener, en el caso de los impagos, el cómputo, en este caso no se puede, se puede incluir para hacer vencimientos anticipados y para proceder a la ejecución hipotecaria. A ver, la mayoría de las entidades, cuando hablamos de entidades, parece que solamente nos referimos a entidades financieras, determinados bancos que utilizan códigos de buenas prácticas y que tienen una actuación de buena fe en el mercado, pero hay que tener en cuenta que las leyes lo que dicen y los reales decretos son entidades prestamistas, y prestamistas hay muchos, y hay muchos sistemas en los que, desde luego, tienen que estar las reglas del juego bien claras para establecer una protección, en este caso, respecto del deudor. Y al banco, pues también le perjudica, porque hay que tener en cuenta las normas de disciplina financiera. Uno de los principios básicos de la norma es el principio de eficacia de la norma jurídica. Cuando una norma jurídica habla de proceder a la inscripción en el registro de la propiedad, es porque quiere dotarle de los efectos de la protección del mismo. La regulación establece la inscripción en el registro unas consecuencias económicas importantísimas. Respecto de bancos, tenemos también ejemplos para ellos la cesión de una cartera hipotecaria
sumado a la incertidumbre sanitaria, social y económica, la cesión de cartera hipotecaria es necesario cuando una entidad, es que estamos ahora mismo en una situación de fusiones bancarias actuales y de absorciones, en la que, desde luego, esas fusiones, cuando un banco adquiere la cartera hipotecaria de otro banco, tendrá que saber si hay una moratoria a 6 meses, a 12 meses, de qué parte de su cartera hipotecaria y de qué forma se ha practicado, si mediante una redistribución de las cuotas, si mediante unos aplazamientos, así como, desde luego, los derechos de los accionistas, que también han de verse protegidos para las operaciones que realice el banco al que pertenecen en este tipo de operaciones. En cuanto a quién paga todas las moratorias, pues en este caso, aplicando toda la normativa general en cuanto a las novaciones, pues las está efectivamente, según la regulación, pues las pagan las entidades prestamistas. Desventajas en este sentido, bueno, pues la incentivación que puede haber a no cumplir determinados requisitos de formalización y de constitución de este tipo de novación, con todos los riesgos inherentes que lleva a ello y que hemos dicho como ejemplos hasta ahora mismo. Muchísimas gracias, Rocío. Segismundo, yo querría que nos hicieras, digamos, una recapitulación general, aunque ya se ha hablado algo en relación con los efectos de las moratorias, ¿vale? En función del tipo de moratoria, la legal, la sectorial, si se pueden acumular, cómo se pueden acumular, y si se puede anular una moratoria y poder pagar. No sé si me escuchas, Segismundo. Sí, Matilde, te escucho, gracias. A ver, sí, por recapitular un poco, aunque yo creo que lo hemos dicho, o sea, la moratoria legal es muy sencilla. Durante 3 meses no se pagan ni capital ni intereses y no se devengan intereses. Es decir, hay un periodo en que se congela la hipoteca durante 3 meses desde que se solicita o se da por recibido, porque tampoco, aunque habla de concesión, realmente es un efecto automático después de la solicitud, ¿no? O sea, 3 meses sin pagar cuota, básicamente, ¿vale? Y después empiezan a pagarse de nuevo las cuotas con los intereses. Lógicamente, en ese momento de congelación no se puede reclamar la deuda, aunque no se pague, porque no hay obligación de pago, pero vamos, lo dice expresamente los reales decretos, y hay que entender que esos 3 meses no computan para los plazos de la resolución anticipada. La Ley de Crédito Inmobiliario limitó los supuestos de resolución anticipada por impago, es decir, los casos en el que el banco puede decir no me has pagado una cuota, 3 cuotas o lo que era, como se hacía anteriormente, devuélveme la totalidad o ejecuto la hipoteca. La ley dijo, solo se puede reclamar la totalidad si te han dejado de pagar 12 cuotas o una cantidad que represente el 3% de la cantidad pendiente. En la segunda mitad del plazo, un poco más. Bueno, pues entonces, en este caso, esos 3 meses que no se paga, obviamente, no se pueden computar. Es decir, tendrás que dejar de pagar esos 3 meses y otros 12 para que te puedan ejecutar la hipoteca o pedir la resolución anticipada. ¿Vale? O sea, eso es la moratoria legal. Y se agota 3 meses, se acabó. La moratoria sectorial es una moratoria cuyos efectos son más amplios porque primero afectan a más gente, es decir, no hace falta estar en situación de vulnerabilidad y a todo tipo de préstamos de personas físicas, pero los efectos económicos no son tan favorables desde el punto de vista del tipo de interés. Es decir, en las moratorias sectoriales sigues pagando intereses, ¿vale? Sigues pagando intereses y la carencia es de capital, nada más. Y la moratoria sectorial se prevé hasta 12 meses de no pagar capital, lo que se llama carencia de capital, pero sí se devengan y se pagan intereses. Entonces, naturalmente se pueden llegar a otros pactos, pero ya no salimos de lo que es la moratoria sectorial y no es lo frecuente. El problema siguiente es cómo se combinan, ¿no? Es decir, ¿puedo acogerme a las dos? Es decir, si yo soy vulnerable y tengo 3 meses, ¿no puedo ir a la sectorial que son 12? Pues bueno, esto lo ha regulado un poco el Real Decreto y también está previsto en las normas, es que de alguna manera se acumulan, si tú tienes derecho a la moratoria
legal, te tienen que aplicar la moratoria legal y después empiezan las condiciones de la sectorial hasta el máximo de 12 meses. Es decir, durante 3 meses no pagas ni se devengan intereses y posteriormente empiezas a pagar ya intereses a partir del 4.º mes, como si dijéramos, y cuando pasan los 12 meses, pues ya tienes que empezar a pagar capital e intereses. Se prevé. ¿Qué pasa con esas 3 cuotas que no se pagan? Obviamente el capital no te lo salta, los intereses no se generan durante esos 6 meses, pero las 3 cuotas ya no te las perdonan, las tienes que pagar después, es decir, normalmente alargándose el plazo, aunque también se puede pactar que se distribuyan en el mismo plazo. Es decir, bueno, y a mí como me quedan 30 años, no quiero que me queden 30 años y 3 meses, estas 3 cuotas me las repartes en los 29 o los 30 años, 29 años y 6 meses que me quedan, ¿no? Eso es un poco el efecto de las moratorias de manera simplificada, ¿vale? Y naturalmente, además, puedes pactar lo que quieras con el banco, es decir, que se puede. Y además, no hay que olvidar que aparte de estas moratorias por el COVID, seguimos teniendo vigente el Real Decreto Ley 6/2012 sobre préstamos hipotecarios de personas en situación de vulnerabilidad, que son otros requisitos de vulnerabilidad, pero que se aplica el Código de Buenas Prácticas, que también puede suponer unos periodos de carencia, la reducción del tipo de interés. O sea, no vamos a entrar en el examen del Real Decreto, pero que no nos tenemos que olvidar que hay otras medidas de protección del deudor hipotecario. Me gustaría subrayar la diferencia que ha habido en este caso desde el punto de vista, ya veremos cómo sale todo, pero desde el punto de vista de la reacción tanto del legislador como de los bancos, que también hay que decirlo, ha sido totalmente distinto. Pensar que en la crisis empezó en 2007-2008 y hasta 2012 no se consiguió ese Real Decreto Ley que atendía a las necesidades de los deudores en situación de vulnerabilidad, ¿no? Ahora la reacción ha sido muy rápida y la reacción de los bancos también es verdad que más apoyados por las normas de que no tienen que provisionar esas cantidades, pero la reacción de los bancos también ha sido rápida y yo creo que muy, muy positiva, ¿no? Ya veremos cómo es de profunda esta crisis, pero de momento se ha evitado realmente una situación pues, dramática, ¿no? Como se produjo entonces. Muchísimas gracias. Ahora, claro, acabas de decirlo de que no están obligados a provisionar los bancos. Esto es un tema muy importante porque efectivamente, claro, aquí se ha utilizado quizás a las entidades financieras y muy justificadamente porque la gente estaba en situación de necesidad. No pregunto, ¿no? Lanzo esto pues sí, un poco como si estuvieran dando subvenciones, ¿no? Realmente porque los bancos no... podemos olvidar que están prestando el dinero de los depositantes y por eso todas las normas de préstamo responsable aquí se han excepcionado, parece ser, ¿no? Con estas moratorias, todo, insisto, muy justificado porque precisamente la moratoria legal iba a personas con vulnerabilidad social que no iban a reunir ni de lejos los requisitos que establecía la ley para dar estas ampliaciones de plazos. Una cuestión, Rocío, quería comentarte, a ver si me podías aclarar, ¿qué impacto se prevé? Porque si hay un sector castigado por esta pandemia es el sector turístico español. ¿Qué impacto se prevé de la moratoria hipotecaria en este sector? Sí, bueno, nosotros hemos visto, por un lado, cuando en el Real Decreto Ley de 7/2020 de 12 de marzo ya se establecieron medidas urgentes en el capítulo 3 de medidas de apoyo al sector del turismo, principalmente al grupo de Thomas Cook. En este caso, nosotros hemos hecho un estudio principalmente en materia hipotecaria, respecto del impacto, en este caso, de las moratorias. Hay que tener en cuenta que mediante la conjugación de los CENAES, de todas aquellas sociedades que se dedican a las actividades enumeradas en materia de turismo, relacionándolos con las fincas sobre las que tenían hipoteca, en este caso se prevé una cartera hipotecaria de cerca de 500.000 millones. Hay que tener en cuenta que sería una cuota mensual en capital total
de 61.000 millones y un capital total, en este caso, de las hipotecas, en este caso de 362.000 millones, con lo cual, desde luego, el impacto de las moratorias hipotecarias va a ser muy fuerte dentro del sector turístico. Además, hay que tener en cuenta que aquí ya se conjugan unas con otras en la regulación, puesto que en aquellos casos en los que, por ejemplo, exista una persona dedicada al turismo, a una actividad turística, que es muy variado, porque es que podemos estar pensando solamente a lo mejor en hoteles, en apartamentos turísticos, pero es que hablamos desde servicios de transporte de personas, de taxis, de aeropuertos, de parques, de ocio, todo lo que es ocio, restauración, todos los sectores dedicados al turismo son muy amplios, la variedad de actividades relacionadas con el mismo. Y así se conjuga también en aquellos casos en los que exista un arrendatario y además un propietario, puesto que cuando el propietario, por ejemplo, haya tenido acceso también a una moratoria, se establece también la obligación de que de determinadas moratorias también respecto de él al arrendatario directamente en el mismo. Aparte de las moratorias arrendaticias en situación, digamos, legales, que se vienen estableciendo también independientemente de la persona que estuviera dedicada o no respecto del turismo. Pero en este caso, desde luego, sí que el impacto es muy grande. Hay que tener en cuenta que dentro de las mismas, en el Real Decreto, se estableció ya una ampliación de la partida presupuestaria del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo de los 100 millones de euros iniciales a 200 millones de euros para dar cobertura a la línea de financiación, ampliando así hasta 400 millones de euros, y tienen que ajustar los importes presupuestarios que correspondan en cada año a estos nuevos límites, y establecían allí una tabla en la que llegaban hasta 2027 a 200 millones de euros. Esto al final se tramita también a través, en parte, por una ampliación de los ICOs, así como de los préstamos que se dan también a través del Ministerio de Industria, de Comercio y de Turismo. Y desde luego sí que van a tener gran impacto. Por otro lado, también las moratorias también en sector empresa, en la cual englobamos también el turismo, hay que tener en cuenta que también tiene trascendencia en materia mobiliaria con los leasing de operaciones sobre vehículos, operaciones y leasing sobre maquinaria, renting, sobre todo también en algunos vehículos, autobuses, camiones, y que también se va a conjugar las moratorias empresariales del sector turístico y también del sector transporte, porque están muy relacionadas, así como la de autónomos y empresas avaladas por el ICO, porque constituye un subgrupo dentro de estos otros dos grandes grupos. Muchísimas gracias, Rocío. Bien, lo que está claro es que el sistema de ayudar a las personas y a los sectores está yendo por la vía de un mayor endeudamiento, y bueno, pues ya veremos a ver esta película cómo termina, ¿no? Porque estos empresarios que luego tienen que volver a lanzarse al ruedo, pues a ver cómo lo hacen con tal cantidad de deuda, ¿no? Pero bueno, ya entrando en el terreno de las conclusiones, y aprovecho para decir al público que nos está escuchando, a quien agradezco su presencia, por supuesto, que nos pueden hacer todo tipo de preguntas a través del chat, que se las transmitiré ahora mismo a los ponentes. A modo de conclusión, Alfonso, a mí me gustaría que nos comentaras respecto a la tramitación de estos decretos como proyecto de ley, ¿qué opinión te merecen todas estas enmiendas que se han planteado en el ámbito de las moratorias? Alfonso. Sí, no, decir que nos pueden hacer preguntas de todo tipo, no. Sobre moratorias solo. No, he dicho sobre moratorias, sí, perdón. Una broma. No. Bueno, yo lo primero que tengo que decir de las enmiendas que mencionas fue mi sorpresa, porque yo la verdad que pensaba que habíamos terminado ya con el tsunami normativo que lleva aparejadas las moratorias, ¿no? Yo creo que hemos citado aquí hasta 5 reales decretos leyes y me dejo alguno probablemente. Entonces, lo primero que no entendí fue pensar que no habíamos terminado ya con esto, ¿no? Y que nos encontrábamos de nuevo ante un melón que supone que estaba cerrado y que se vuelve a abrir, porque ahora veremos que, el Real Decreto Ley 19/2020
se ha convalidado, pero se ha decidido en el acuerdo de las Cortes Generales, del Pleno, se acuerda por el Congreso tramitarlo como proyecto de ley, cosa que realmente considero que en este caso es inédito. Y ahora voy a decir por qué, ¿no? Pues lo primero que me llama la atención es que se tramita en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación, ¿no? Bueno, pues eso es una circunstancia de que esto es un proyecto de ley que regulaba parte de las moratorias de agricultura, pero como estaba metido la parte de las moratorias legales, pues se ha quedado en esa comisión, lo cual no deja de ser una cosa singular, ¿no? Me llama la atención, mirando las enmiendas, que algún grupo ha hecho enmiendas hasta la exposición de motivos. Y también me llama la atención que la exposición de motivos, en algún caso, pues creo que es casi más larga que el conjunto articulado. Es decir, hay más hojas de exposición de motivos del articulado. Y también digo que se modifique la exposición de motivos me parece un error, porque he de decir que la exposición de motivos del Real Decreto Ley 19/2020 es probablemente la mejor exposición de motivos de todos los reales decretos y es la única que ha aportado algo de luz hasta la fecha. Porque, como ya hemos dicho, la legislación era más bien confusa o nos generaba a todos siempre dudas y hemos acudido a las exposiciones de motivos, siendo precisamente esta la que creo que era bastante más clara, ¿no? Justamente, pues la modifican y además es que esta modificación impacta concretamente en determinados párrafos del tema de las moratorias, ¿no? Cosa que a mí también me llama la atención. Y luego también me llama la atención que muchos grupos han hecho enmiendas aparte del articulado y que uno en concreto hace enmiendas solo a la parte de las moratorias hipotecarias. Y luego he de decir que no me llama la atención porque, por desgracia, no estamos asistiendo a ningún ejercicio de buena técnica legislativa. Las enmiendas, para mí, merecen un juicio técnico-jurídico no positivo. Vamos a ser diplomáticos. No están bien, ¿vale? Entonces, hay varias. Yo me he quedado con tres fundamentalmente, que como no podemos proyectar, pero sí puedo más o menos contar, se propone en concreto la modificación del artículo 7, apartado 6, con una propuesta de modificación de algunas palabras que realmente es que no entiendo, ¿no? Porque dice el artículo 6, que decía las consecuencias jurídicas y económicas del aplazamiento, haya o no ampliación de plazo del crédito, y proponen ahora las consecuencias jurídicas y económicas de la moratoria y dicen, es que en la moratoria no hay aplazamiento. Pero vamos a ver, si uno coge el acuerdo marco y lo primero que dice, el objeto es el aplazamiento. Entonces, no puedo entender la justificación ya parte de un error, ¿no? Pero es que luego además dice, modificamos préstamo por crédito. No sé por qué, porque tanto en la ley 19/5/2019 de préstamo hipotecario ya se dice que es indiferente hablar de préstamo crédito, pero además el Real Decreto Ley también lo dice, habla de préstamo crédito, otros incluso los arrendos financieros. Entonces deciden cambiar crédito. Si uno lee todo el artículo entero, todo el rato habla de préstamo, pero el de la enmienda pues cree que es mejor hablar aquí de crédito, no se entiende. Y luego mete una frase que no soy capaz de entender, que dice, todo ello conforme a las indicaciones del Banco de España. No sé a qué indicaciones se refiere. El Banco de España no ha dado ninguna indicación. Es decir, realmente las consecuencias jurídicas y económicas de la moratoria son las que son en función de las circunstancias que resulten del acuerdo sectorial o, en su caso, de cuando sea una moratoria de otra naturaleza, lo que se haya pactado. Pero no me consta, y si alguno de los que está aquí lo sabe, que el Banco de España haya dado indicaciones a este respecto, pues que nos lo diga y lo tendremos en cuenta. También se pretende modificar el apartado 8º del artículo 7. Lo que se propone es una redacción nueva que está basada en la idea de que determinados tipos de acuerdos novatorios, fundamentalmente dice el de los préstamos en donde lo que hay es un acuerdo de redistribución de cuotas sin ampliación de plazo, dice que no son inscribibles. Entonces, por eso deciden cambiar la redacción, ¿no? Entonces, la redacción que cambian, que proponen, pues es realmente bastante más confusa que la anterior. Y lo que en última instancia parece acabar empeorando es que a día de hoy, si tú no quieres inscribir, puedes no hacerlo. Puedes hacerlo en documento privado, pero con la nueva redacción lo que queda claro es que si es inscribible necesariamente necesitas documento público. Lo cual, evidentemente, pues el documento público
es necesario cuando se inscribe, pero si se decide no inscribir, en el caso de que se optara por no inscribir, determinados tipos de moratorias, como se sabe, no tienen acceso o no tienen acceso al registro de la propiedad, parece que es necesario que se tenga que formalizar en escritura o, en su caso, póliza, ¿no? Por tanto, sorprende esta redacción que lo único que conduce es a una confusión, ¿no? Y además, por último, lo que dice en la justificación de la enmienda de que no son inscribibles no es cierto. Se puede inscribir o no inscribir, pero eso de que no son inscribibles no es correcto, ¿no? Y luego hay otra que me ha llamado mucho la atención, es en el apartado del artículo 8.4, dice: el notario autorizante deberá, en todo caso, comprobar y, permítanme que la lea, y comprobar y expresar que ha efectuado la comprobación de que la entidad financiera ha proporcionado al deudor la información simplificada. O sea, lo que mete nuevo es expresar que ha comprobado. La verdad es que he cogido un modelo de minuta y lo primero que he encontrado es: yo, el notario, compruebo que la información simplificada proporcionada por el banco a la parte prestataria se ajusta a lo precepto. Es decir, sinceramente, no entiendo que haya a día de hoy ningún modelo de minuta de moratoria que se esté elevando que no comprenda esta mención. Porque si la ley dice que el notario lo debe comprobar, pues lo normal es que lo expresen en la escritura. No hacía falta, la verdad es que sobra absolutamente, ¿no? Y luego ya la que me parece de verdad de nota es la transitoria, ¿no? Y ya termino rápidamente, ¿no? Meten una transitoria nueva que dice: los actos jurídicos celebrados de conformidad. Perdón, porque nos han apagado la luz. Un segundito que voy a encender. Bueno, son normas. Es lo que tiene el directo. ¿Qué? No, bueno, es que a las 7 se supone que se apagan las luces del edificio por cuestiones de sostenibilidad, pero aquí seguimos. Los actos jurídicos celebrados de conformidad con las normas contenidas en el Real Decreto continuarán rigiéndose por lo previsto en este Real Decreto en lo que resulte de aplicación. Asimismo, los actos jurídicos iniciados con anterioridad a la entrada en vigor se perfeccionarán de acuerdo con las normas aplicables. Es decir, lo que yo veo es que cuando entre en vigor esta ley no sé qué habrá pendiente de formalizar. Y lo que viene a decir es que los actos jurídicos celebrados, yo no sé qué cuando dice actos jurídicos, porque los actos jurídicos no se celebran, se producen o no, se celebran contratos, ¿no? Dice: de conformidad con las normas contenidas en el Real Decreto Ley, continuarán regiéndose por el Real Decreto Ley en lo que resulte de aplicación. Los que se inicien antes de la entrada en vigor también se regirán. Y entonces, ¿qué va a regir esta ley? ¿Únicamente ellos que se inicien después de su entrada en vigor? Sinceramente, no sé a qué ámbito va a aplicarles, porque, dada la tramitación legislativa y el proceso de moratorias, sinceramente, solamente leer esta redacción a mí personalmente me da pavor. Es cierto que hace falta meter, en su caso, una norma transitoria, pero desde luego espero que no sea esta, ¿eh? Muy bien, muchas gracias, Alfonso. La verdad que no es la primera vez que las leyes se desgracian en la tramitación parlamentaria a base de enmiendas. Creo que, Rocío, querías comentar algo, ¿no? ¿Querías comentar algo? Sí. Sí. Porque, bueno, ya que preguntabais por el tema de las enmiendas, estoy completamente de acuerdo con Alfonso que, desde luego, la tramitación parlamentaria está siendo un desastre, porque, no estando cerrado uno de los primeros reales decretos, cerrado el periodo de enmiendas, todavía se abren, van abiertos a la vez. Y, por otro lado, porque en el contexto del entorno legislativo en el que estamos, discutir las cosas dos veces y pagar a los parlamentarios para que discutan lo mismo dos veces, bueno, que ya ha habido un consenso, no tiene mucho sentido. Y grupos parlamentarios que introducen enmiendas que no están presididas por el interés público de los ciudadanos, que son los clientes del Congreso, sino por otros intereses absolutamente particulares y económicos y correspondientes a determinadas corporaciones, es una cosa absolutamente aberrante. En concreto, en el primer Real Decreto, cuando antes hablábamos del tema de la formalización, cuando dicen el tema del documento público, cuando sea inscribible en cualquier registro la moratoria, hay que tener en cuenta que una cosa es las moratorias hipotecarias o las moratorias sobre bienes inmuebles, y otra cosa son las moratorias que se den en garantías mobiliarias.
En el registro de bienes muebles no acceden las garantías en ese sentido, no llegan por documento público, vienen en documento privado, son modelos estandarizados, aprobados y firmados por las partes y simplemente con una firma electrónica. Se introduce una modificación para introducir una firma electrónica cualificada y se fundamenta además en la justificación diciendo que con el reglamento EIDAS solo la firma electrónica cualificada equivale a la manuscrita. Esto no es cierto. O sea, el reglamento EIDAS en este caso establece 3 distinciones de firma electrónica que no vamos a especificar aquí, pero la firma electrónica avanzada es absolutamente válida, equivale a la manuscrita e identifica al firmante. Pero es que además dentro cambia la frase cuando dice el acuerdo de moratoria cuando sea inscribible requerirá documento público salvo en los casos excepcionados en la ley. Lo que decía el Real Decreto, que ya estaba bastante mal y provocó una resolución de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública aclarándolo y diciéndolo que efectivamente en el caso de las garantías mobiliarias van por documento privado, dice el Real Decreto que el acuerdo de moratoria cuando sea inscribible podrá llevar documento público conforme a las reglas generales. Es decir, en este caso lo que está haciendo es la norma general, la modificación, el documento público, salvo en los casos excepcionados en la ley. Y quiero decir que realmente esto no tiene sentido ninguno, porque ¿qué pretendemos ahora? ¿Otorgar un documento público para aplazar el pago de la lavadora? ¿De la financiación a plazos, de la venta a plazos de los electrodomésticos de la cocina de una persona y del frigorífico? O vamos, el sector automovilístico es un sector crucial, que es delicadísimo ahora mismo e importantísimo en la economía española. Ahora queremos un documento público para la financiación de los leasing y de los renting y las moratorias de los mismos. O sea, yo creo que hay determinadas cosas que hay que consultar, que se consulte a SNEF, que se consulte a las financieras, también a los sectores implicados, antes de hacer esta enmienda y este tipo de enmiendas. Porque aquí, ¿quién quiere esta enmienda? Entonces, el Parlamento, utilizarse para cuestiones corporativas, pues no tiene mucho sentido en este sentido, porque estamos hablando de la vida de las personas. Aquí estamos hablando de que se firma en una PDA un contrato de leasing o de venta a plazos de un inmueble en el Corte Inglés y se manda directamente al registro de bienes muebles. O sea, y sobre todo hay una cosa, porque además denota torpeza. Porque hay una cosa muy clara en derecho privado, y vamos, en derecho en general, y uno de los principios fundamentales de la norma jurídica es su eficacia. Si ponemos una norma, pongamos que la enmienda sale, que pensamos que se va a cambiar el registro de bienes muebles, en este caso de las garantías mobiliarias, en el sentido que estamos diciendo, ¿no vemos que es una locura? Pues claro que no, no se va a cumplir. Se va a poner una norma en que se exige documento público como regla general, salvo excepción legal. Y tenemos de repente una norma que no se cumple y que se amparará mediante la práctica. Pero esa norma hay un ámbito que sí se cumple, que es el inmobiliario. Si empezamos a sentar precedentes de no cumplimiento de normas, de unos determinados requisitos en un ámbito, a lo mejor se produce una vis expansiva a otro ámbito. Igual, en ese sentido, yo creo que hay que tener mucho cuidado con las enmiendas, porque las carga el diablo. Perfecto. Como aquí hablamos de corporativismo, creo que el notario, don Segismundo Álvarez, quiere decir algo en relación con lo que acabas de comentar, querida Rocío. Así que le doy... levanto yo la mano. Segismundo, puedes hablar con nosotros. Sí, o sea, me ha sorprendido un poco la intervención de Rocío, la verdad, porque parece, vamos, no sé qué pruebas tendrá ella para lanzar esas acusaciones de interés corporativo que obviamente se referían aparentemente, al menos se referían a que los notarios quieren que todo se haga en documento público. Yo, vamos, dudo muchísimo que sea así. De hecho, yo que soy notario y que he escrito en notarios y registradores, y más bien pensaba que la moratoria legal ni se debía elevar a público, ni se debía inscribir por otra parte, porque si queremos ayudar también y facilitar esas moratorias, pero vamos, es una opinión personal y no evidentemente corporativa. Y después ya no me sorprende, sino que me preocupa que diga que se va a incumplir la ley. Eso me parece realmente una cosa que si saliera una enmienda
que es confusísima, como ha explicado Alfonso, y que yo le he comentado con Alfonso y estoy de acuerdo que es desafortunada, porque yo creo que obviamente no se trata de cambiar las normas, sino de facilitar la formalización, ¿no? O sea, en este caso lo que se está haciendo es intentando facilitar la formalización, y en ese sentido también he escrito yo un artículo para ello, pero vamos, ya lo de que se amenace con no cumplir la ley me parece una cosa, no sé, a mí me parece increíble. La verdad es que no lo entendí. Quizás es que no he entendido lo que ha dicho Rocío, perdona, pero vamos, yo desde luego soy absolutamente ajeno, creo que las enmiendas están mal redactadas, estoy de acuerdo con Alfonso y realmente no sé lo que pretenden, y desde luego estoy en eso de acuerdo con Rocío, que no se debe cambiar en absoluto el sistema ya existente, sobre todo con ocasión de la moratoria. O sea, eso me parece. Bueno, yo creo que le puedo preguntar a Rocío, porque me gustaría que no entráramos en la tradicional disputa notarios-registradores aquí en esta webinar, sino que directamente, por favor, aclara si creo que hay algún malentendido respecto, y, por supuesto, vuelvo a recordar a los asistentes para que hagan las preguntas que consideren convenientes en relación con estas cuestiones. Dime, Rocío. Sí, muchas gracias. No, bueno, lo primero que, por supuesto, que siempre se va a cumplir la ley. O sea, eso está claro. Aclarar en relación a la redacción de las enmiendas en este sentido, o a quién benefician o a quién no benefician, sí que, bueno, si analizamos las enmiendas presentadas a diferentes proyectos legislativos tramitados por el Partido Nacionalista Vasco a lo largo de este año, yo sí puedo aportarte, Segis, en cualquier momento un montón de enmiendas en las que se crea una sede electrónica notarial. En este mismo proyecto, en las enmiendas, se hace una modificación del artículo 8 en el que se dice que el notario, además de la moratoria, habrá de protocolizar o bien insertar en la escritura pública el hash de su depósito telemático por el notario de los siguientes documentos, y enumera todos los que hemos enumerado con anterioridad, que nosotros vamos a ver. Si ponen un hash en el que no hay un respaldo de comprobación por parte del registrador, pues serán documentos que no podamos ver. Y si además lo añadimos con una disposición legal en la que expresamente, como decía antes Andrés, se dice que el notario habrá de insertar en la escritura la declaración de que ha comprobado esos requisitos, pues lo que ocurre es que nosotros no los podremos ver en el registro. O sea, esa tendencia ya la hemos visto en otras normas y ya la hemos visto en otras enmiendas. Bueno, sí, a mí no me parece casual, desde luego. Y yo te puedo pasar de todos los proyectos un montón de enmiendas metidas por este grupo. Bueno, ya la última vez, Segis, vas a contestar a este. Que yo creo que esto no realmente son teorías de unos y tal, que yo creo que no interesan al público. Ya. Vale, muchas gracias. Y ya, pues ya para concluir, porque, querido Alfonso, hemos criticado las enmiendas, aquí se han dicho muchas cosas, pero es muy fácil criticar. Creo que también es muy interesante proponer, y a mí es una cosa que me gusta especialmente. Entonces, a mí me gustaría preguntarte a ti directamente, así, sin tapujos. Si se pudiese regular las moratorias ex novo, ¿tú qué quitarías, qué mantendrías y qué modificarías? Vamos a dar ideas, porque a lo mejor, oye, esto que luego se va a colgar en internet, lo digo a los asistentes para los que no han dado tiempo, si lo quieren luego divulgar, podemos dar ideas, ¿no? Bueno, cuéntame. Pues mira, yo mantendría una cosa, ¿no?, que es la razón de política legislativa. O sea, yo creo que las moratorias son necesarias, son un instrumento con consecuencias legales en un marco de una situación extraordinaria, y, por tanto, yo, sin ninguna duda, ayuda a las personas en dificultades. Creo que es de justicia que se establezcan medidas de ayuda en un marco de una situación económica como la que existe, ¿no? Se produce además en un contexto mundial. Nosotros seguimos la evolución de la regulación a nivel de la Unión Europea y también de Reino Unido, y la verdad es que yo en concreto
por entender que, bueno, hemos hecho un seguimiento también de la evolución de las medidas que han adoptado en Reino Unido y se siguen adoptando medidas paliativas en este sentido, y por eso pues entiendo que yo mantendría la razón de política legislativa y mantendría las moratorias, ¿no? Yo quitaría la parte de exigencia documental, pero la quitaría para establecer mecanismos que conozco que pueden valer y que quizá a lo mejor probablemente con más tiempo, ¿no? Yo el juicio de sesgo retrospectivo es una cosa de la que tiendo a huir, ¿no? Pero ahora que lo hemos visto, pues creo que las administraciones públicas en España tienen un nivel de digitalización muy alto y hubiera sido posible, quizá con más tiempo y con más previsión, establecer mecanismos de pasarelas de datos sobre la base de que las entidades pudieran haber accedido con el consentimiento de los solicitantes que hubieran aportado una situación de vulnerabilidad o hubieran pedido la moratoria, pues haber podido establecer mecanismos de aportación de documentación entre las entidades prestamistas y la administración, de tal manera que muchas de estas documentaciones, que como todos sabemos son de naturaleza pública, pues pudieran haberse aportado de oficio por las administraciones, ¿no? Yo creo que todos conocemos ejemplos de casos en donde la colaboración público-privada hubiera permitido y facilitado mucho a los deudores esta aportación y además le hubiera dado más seriedad y más certeza al proceso y menos incertidumbre documental, vamos a decirlo así, ¿no? ¿Y qué modificaría? Pues yo coincido coincido con Segismundo y con Rocío en el sentido de que yo le habría dado a la parte de la formalización un elemento de automatismo, ¿no? Yo habría reforzado quizá más lo que es el elemento de la prestación de consentimiento en el ámbito privado y habría aplicado mecanismos más de oficio en cuanto a lo que es el acceso registral, ¿no? Habría establecido un acceso de oficio al registro, habría buscado mecanismos en donde sobre el soporte de un consentimiento en el acuerdo privado, sabéis que la ley dice acuerdo manuscrito, la firma está digital, autenticada o avanzada, no entro en ese debate de tal, o incluso dice los mecanismos de contratación que tuviera la entidad, ¿no? Yo creo que hubiera puesto el foco en haber garantizado la prestación de consentimiento en la fase inicial con quizá más, y luego la otra fase le habría dado un elemento de automatismo, de oficio. Estamos hablando de cuerpos de funcionarios, notarios y registradores, que no dejan de ser funcionarios públicos que desempeñan la función pública y que, por tanto, en ese contexto, pues debería haberse establecido mecanismos públicos de acceso a los registros y a las formalizaciones. Y eso todo para hacer más sencillo, para simplificar el proceso y para seguir dotándolo de auténtica, de autenticidad registral y notarial, ¿no? Esas son un poco las tres ideas, ¿no? Muchas gracias, Matilde. Muchísimas gracias, Alfonso. La verdad es que sí, es interesante el que se termine el webinar con algunas propuestas de mejora. Hoy nos hemos levantado con un anuncio en el Confidencial de que el Banco Central Europeo va a supervisar todas estas moratorias que se están concediendo por las entidades financieras y los avales. Bueno, veremos luego desde el punto de vista supervisor, efectivamente, en qué acaba esto, pero sí que es cierto que a la gente hay que ayudarla y, bueno, y hay que simplificar los trámites. No hay preguntas, básicamente hay comentarios, solo hay una pregunta directa, pero que no está muy relacionada con el caso que estamos tratando, pero relacionado con la moratoria. ¿Qué opinión les merece el anuncio hecho por el vicepresidente segundo hoy del decreto para prohibir los desahucios? En fin. No sé si queréis decir algo, porque claro, aquí estamos con una carga política muy potente en estos temas y no sé hasta qué punto esto está relacionado con las cuestiones que estamos tratando. ¿Queréis hacer algún comentario sobre el particular?
Yo no, Mati, es un tema que nos llevaría mucho tiempo. Totalmente. Rocío, no sé si querías comentar algo, no sé si en relación con esto o con otras cuestiones. Bueno, que el tema de los desahucios hay que tener en cuenta que tienen causas muy diferentes, desde un desahucio por impago de alquiler, por impago de cuota hipotecaria, hasta los desahucios que se produce también en el caso de una ocupación, que desde luego no se puede realizar una prohibición generalizada, ni muchísimo menos de los desahucios, y que hay que tener en cuenta que también la propiedad es un derecho constitucionalmente protegido. O sea, se tienen que articular muchos medios y evaluar muchas situaciones. Muy bien, muchas gracias. Yo aquí les puedo remitir al webinar que hicimos también en la Fundación de Derecho sobre el tema de los ocupas y todas estas cuestiones que tratamos estos temas. Bueno, yo con esto, si alguno de los asistentes quiere hacer alguna pregunta más, está a tiempo. Simplemente, si no hay más preguntas, pues voy a concluir la jornada recordando el interés del curso que estamos planteando, un curso de formación específica en materia de crédito inmobiliario, con una formación más amplia y sobre todo impartido por profesores del sector, que creemos que puede generar un valor añadido para algo muy importante, y es que los trabajadores o los empleados de entidades financieras pues obviamente gocen de una preparación adecuada para evitar situaciones bueno, pues como las que hemos vivido antes de esta crisis financiera del 2008. Evidentemente, las entidades financieras van a tener mucho que hacer en esta crisis económica que se nos avecina por esta pandemia en materia de crédito, pero bueno, también entendamos que sobreendeudar a personas insolventes no es tampoco una gran solución y que esperemos que el Estado también esté a la altura inyectando esa liquidez que necesitan muchas personas y familias. Espero que les haya gustado esta webinar. Les agradezco su presencia y su asistencia y, por supuesto, mi agradecimiento a los ponentes por sus brillantes intervenciones en un tema tan importante y tan relevante. Muchísimas gracias y muy buenas tardes a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Matilde, gracias a todos. Hasta luego. Gracias. Adiós. 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 Gracias.